con Gonzalo Carrión, del colectivo de Derechos Humanos Nunca Más. Buenas tardes, Gonzalo. Mariela Diegues lo saluda en Buenos Aires. Buenas tardes, gracias por la invitación, Mariela. Gonzalo, ¿qué podemos en principio determinar respecto de lo que podría pasar en Nicaragua? ¿Qué podría pasarle al presidente y a su esposa a partir de esta denuncia? ¿Sería posible que ellos tuvieran que encarar o enfrentar alguna denuncia penal? Yo creo que en primer lugar habría que considerar que este primer informe, porque pensamos que no va a ser el primero del grupo de expertos, eh, está en la línea, en la aspiración de las víctimas en Nicaragua de alcanzar su derecho, realizar su derecho a la verdad, la justicia, ¿verdad? Y el grupo de expertos hace un llamamiento a los estados, a la comunidad internacional, para posibilitar la persecución penal en los estados. Y en ese sentido, ahí es un desafío que la comunidad internacional, traducido o expresada en cada uno de los estados, de los países, y actuando como comunidad comprometida con los derechos humanos, eh, habilite, que crea las condiciones para acercar a las víctimas y poder precisamente, digamos, someter a la justicia a los responsables, a las personas perpetradoras de las graves violaciones de derechos humanos, incluyendo, como señalaba, los crímenes de lesa humanidad. Entonces, ahí hay un desafío y nosotros lo vemos como defensores y defensoras de derechos humanos, un esfuerzo importante, un resultado importante del grupo de expertos que, por cierto, para el lunes 6, que se presenta ese grupo al Consejo de Derechos Humanos, porque lo que conocimos ayer era en conferencia de prensa lo que se presentará y conocerá el Consejo de Derechos Humanos. Gonzalo, los expertos de la ONU se diferencian de lo que había determinado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la OEA. Ellos sugerían que podrían haberse cometido actos de lesa humanidad, pero los expertos de la ONU son tajantes, son terminantes. Acusan directamente de tener pruebas y poder demostrar que estos actos han sido cometidos. Sí, considerar que los esfuerzos del sistema interamericano han estado monitoreando, documentando de manera constante y que el próximo abril vamos a cumplir 5 años de esas sistemáticas y generalizadas violaciones a derechos humanos. Entonces, todo ese esfuerzo se ha venido documentando. Yo diría que también por la Oficina del Alto Comisionado, que tiene una sede regional en Panamá. Y entonces, si se acuerda, en los acontecimientos que empezaron en abril de 2018, estando incluso en desarrollo esa brutal represión porque se ordenó disparar a matar a los manifestantes, la Comisión Interamericana hizo visita in situ en el mes de mayo, a tan solo un mes de iniciar las protestas, y lo hizo también el grupo interdisciplinario de expertos internacionales, que, por cierto, fue echada del país, no se pudo presentar el informe de los hallazgos del grupo de expertos. Y que quiero también considerar que, por ejemplo, cuando el grupo de expertos habla también de crímenes de lesa humanidad, está en su informe, importante que en ese tiempo es una investigación temporal que llegaba hasta el 30 de mayo de 2018. Y por cierto, el 30 de mayo, el día que se cerraba temporal, en el tiempo, esa investigación sucedió una masacre, como varias masacres que se cometieron. Entonces, ahora el grupo de expertos de Naciones Unidas tiene, uno, el carácter universal, lo conoce las Naciones Unidas, es una creación, ese grupo de expertos para Nicaragua por parte del Consejo de Derechos Humanos, y también lleva mayor extensión en el tiempo, por supuesto, en la dimensión de esa sin precedentes generalizadas y graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
Gonzalo, ¿qué consecuencias podría haber para el presidente Daniel Ortega y su esposa? Bueno, importante partir de que se han mantenido en esta represión que ellos han ordenado. Ellos son, digamos, si se habla de responsabilidad, ellos son los primeros, pero allá hay responsabilidad de ellos y todos sus ejecutores. Entonces, ellos se han mantenido impunidad. Hasta ahora operan con absoluta impunidad. Ellos dan órdenes, incluso las dan en sus discursos. Usted puede escuchar cuando habla Daniel Ortega, Rosario Murillo, que lo hacen constantemente o en cadenas obligadas de medios de comunicación, y viven tirando mensajes, hablando en nombre de la paz, pero atacando con mucho veneno y con mucho odio a las diferentes expresiones que son la mayoría del país, que no quiere seguir viviendo bajo ese régimen de absoluta negación de los derechos y garantías. Entonces, ellos han seguido actuando con garantía de impunidad, pero el tiempo de la rendición de cuentas va a llegar, no solo para la pareja presidencial que ha ordenado la represión y sostenida represión, entonces también a toda la estructura, y el grupo experto habla exactamente de porque hay toda una organización para cometer los crímenes de lesa humanidad. Entonces, la hora de la verdad, la hora de rendir cuentas, comienza incluso con la pareja. Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa, que hace también de vicepresidenta de la República. ¿Quiénes podrían promover una acción penal si se pudiera en contra del presidente y su esposa? ¿Quiénes tendrían que accionar en contra de ellos? Normalmente, en principio, las víctimas, ¿no? Es importante porque las historias de dolor que ha causado tantas víctimas es a quien las puede realmente sostener. Nos referimos a las víctimas sobrevivientes, a los familiares de las víctimas, que se han mantenido demandando de manera persistente, y ya próximo abril se cumplen 5 años. Hay organizaciones de víctimas como Asociación de Madres de Abril, que así se llamaron por la asociación. Se organiza a partir de los primeros personas, niños asesinados en el mes de abril del 18. Entonces, hay diferentes expresiones de asociaciones o familiares a título individual que están activas, familias activas, demandando justicia. Son miles las víctimas. Me refiero a las personas presas políticas, sus familiares, las personas excarceladas que fueron sometidas a todo tipo de torturas, tratos crueles, inhumanos, y en lo que sería resumido el concepto que define el Estatuto de Roma sobre crímenes de lesa humanidad, incluyendo de desapariciones forzadas, aunque hayan sido temporales. En fin, las víctimas tendrían la oportunidad, y seguramente acompañadas por el movimiento de defensores y defensoras de derechos humanos, que en Nicaragua creció a partir de abril de 2018, como creció también la represión. Doctor Gonzalo Carrión, sobre el informe de Naciones Unidas que determinó que el presidente de Nicaragua y su esposa cometieron actos de lesa humanidad, con todo el análisis, muchísimas gracias por este contacto con DNews. Gracias a ustedes, un abrazo, y agradecido por la solidaridad, por informar sobre Nicaragua.